Esta noticia te va a emocionar. Ángela Aguilar reveló que recibió una carta de amor de su prometido Cristian Nodal. Entre lágrimas de alegría, Ángela nos cuenta que tiene esta carta y lo que significa para ella esta hermosa muestra de amor. No te puedes perder ni un segundo de este video que te lo contamos todo. Dale un buen me gusta y suscríbete si quieres saber qué dice la carta. El amanecer llegaba de manera sutil al rancho. Ángela despertó con el primer rayo de sol que se filtró a través de la ventana, iluminando su rostro cansado, la piel algo pálida por el desgaste de los meses de soledad. Aunque la luz era suave, apenas tocando el horizonte, en su interior el día siempre comenzaba con un peso muy distinto, la pesadez de la ausencia. Ella se levantó lentamente, como si el simple acto de moverse pudiera desgastarla aún más. Cada mañana en su vida desde que Cristian se fue había comenzado igual, una rutina que intentaba seguir, pero que sentía vacía. Los días se alargaban como sombras y las horas pasaban sin que ella pudiera encontrar consuelo en nada. La casa, que una vez estuvo llena de risas y calor humano, ahora era un reflejo de lo que sentía por dentro, fría, vacía y desordenada. Los muebles eran los mismos, las paredes seguían siendo las mismas, pero el corazón de la casa ya no latía con la misma fuerza. Las pequeñas cosas que antes le daban vida ahora eran recordatorios de lo perdido: la taza de café que Cristian solía llenar por la mañana, la silla en la que siempre se sentaba a leer, los libros que compartían en sus tardes juntos. Cada rincón guardaba una historia, una promesa no cumplida, una huella de su ausencia. Ángela caminaba por la cocina, tomando una vieja taza de cerámica que ya no tenía brillo, un relicario de aquellos tiempos. El café, aunque caliente, ya no sabía igual. Tampoco ella sabía quién era sin él. Había intentado llenar ese vacío con trabajo, con tareas que la mantenían ocupada todo el día, pero cuando caía la noche, el silencio la ahogaba. La soledad le mordía los huesos y los recuerdos venían a la mente como olas, una tras otra, sin descanso. Su relación con Cristian había sido intensa, llena de sueños y promesas. Se conocieron cuando ella tenía 22 años, durante un verano cálido y lleno de esperanza. Ambos provenían de familias campesinas, pero sus destinos parecían haber sido trazados para cruzarse. Su amor era sencillo pero profundo. Compartían todo: las largas caminatas por los campos, las cenas humildes con comida hecha en casa, las horas al atardecer viendo cómo el cielo cambiaba de colores. Aquellos momentos de simplicidad se habían convertido en la base de su relación, pero también en la cárcel que Ángela sentía ahora. Había sido Cristian quien se fue primero, en silencio, sin avisar, con una decisión tomada que dejó a Ángela en un abismo emocional del que no pudo salir fácilmente. Habían hablado de un futuro juntos, habían hecho planes, pero él desapareció de la noche a la mañana, como si todo aquello no hubiera significado nada para él. Durante meses, ella lo buscó, preguntó a sus amigos, a sus familiares, pero nadie sabía nada. Simplemente se esfumó. El tiempo había transcurrido y las respuestas seguían siendo esquivas. Si le dolía no saber por qué se fue, le dolía aún más no poder olvidarlo. Antes de continuar, recuerda suscribirte si realmente amas a esta hermosa pareja, darle al botón de me gusta y dejarnos un buen comentario. Sin más, sigamos con el video. En cada rincón de la casa, en cada espacio que antes compartían, su ausencia se sentía como un eco lejano que nunca desaparecía. Las visitas al médico para tratar el insomnio, las largas caminatas por el campo en busca de algo que nunca encontraba, las noches de invierno en las que se acurrucaba sola en la cama, todo se mezclaba en un mar de dolor sin solución a la vista. Ángela ya no sabía cómo seguir adelante. El amor que una vez sintió por Cristian parecía haberse convertido en una herida abierta, y no importaba cuántos días pasaran, seguía sangrando. Ángela estaba acostumbrada a la rutina, pero cada día sentía que esa misma rutina la devoraba lentamente. Se levantaba por la mañana, alimentaba a los animales, se encargaba de las tareas del rancho, los caballos, las vacas, las gallinas, continuaba su día con la misma monotonía. La normalidad continuaba en la casa, sin que nadie supiera lo que ocurría en el corazón de su dueña. Los animales, ajenos a su sufrimiento, no podían entender el dolor de una persona que perdía a alguien en silencio, sin respuestas, solo con preguntas que jamás encontrarían solución. La casa se había convertido en una prisión para Ángela. Cuando se sentaba a la mesa, las sillas vacías a su alrededor le parecían más pesadas que nunca. Las tardes se deslizaban inmutables entre las sombras de las paredes, sumiéndola en una quietud insoportable. Cada vez que se sentaba frente a la chimenea, la leña crujía, pero no la calentaba de la misma manera que solía hacerlo.
Las historias que ella misma había contado sobre su futuro con Christian ahora eran solo recuerdos, memorias que dolían demasiado para ser revividas. Al principio, Angela intentó dejar ir esos pensamientos, llenarse de nuevos proyectos, comenzar a construir algo para ella misma, pero no sabía por dónde empezar. Las ideas fluían y se detenían, como si un invisible peso las hubiera detenido antes de que pudieran materializarse. Quería reinventarse, deseaba ser fuerte, pero se sentía más quebrada que nunca. La vida seguía su curso, pero ella sentía que no podía seguirle el ritmo. Había comenzado a hacer jardinería, a sembrar plantas y flores en el pequeño huerto que él solía cuidar. Pensaba que eso podría distraerla, que el acto de cultivar algo le daría el sentido de propósito que había perdido, pero nada crecía con la misma fuerza que ella deseaba. Ni siquiera la tierra parecía estar dispuesta a darle algo. Las noches eran lo peor. Cuando el viento soplaba fuerte en el exterior y las sombras de los árboles se proyectaban sobre las paredes, Angela no podía evitar pensar en lo que podría haber sido si Christian no se hubiera ido. La cama, en la que antes había encontrado consuelo, ahora era solo un vacío frío. Las sábanas parecían vacías, las almohadas aplastadas por el paso del tiempo. En esos momentos, ella luchaba consigo misma. ¿Por qué había permitido que todo llegara a este punto? Se había quedado esperando. Había dejado que la vida pasara mientras su alma se congelaba. Había sido la esperanza lo que la mantenía atada, la posibilidad de que él regresara, de que volviera a su lado y explicara todo. Pero las explicaciones nunca llegaron, y la desesperación comenzó a ser una amiga incómoda que se sentaba a su lado mientras ella observaba el fuego apagarse lentamente. El sonido de la carreta la despertó de su sueño melancólico. Estaba en el campo, cuando el crepúsculo comenzaba a teñir el cielo de naranja, y vio una silueta acercándose. Al principio pensó que era su imaginación, pero pronto se dio cuenta de que no estaba soñando. Era él. Christian estaba allí de nuevo, después de tanto tiempo, después de tanto vacío. Él estaba de vuelta. Angela se quedó inmóvil, incapaz de moverse. El corazón le latía en la garganta, como si su cuerpo no pudiera creer lo que veía. Sus ojos lo recorrieron lentamente. Cada detalle parecía estar grabado en su memoria. El sonido de las ruedas de la carreta, la silueta de su figura, los caballos que tiraban de la carga, el polvo que se levantaba tras su paso. No podía creer que, después de todo, de tantos días sin respuestas, él finalmente estuviera ahí. Christian detuvo la carreta, y sus ojos se encontraron. Fue como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, como si el universo hubiera alineado todo para que este encuentro ocurriera. La sensación era tan extraña que, por un instante, Angela no supo si estaba soñando o si, finalmente, había regresado a la realidad. En ese instante, Angela no supo si debía sentirse feliz o devastada. Era posible seguir adelante, o la herida que él había dejado sería siempre demasiado profunda. La voz de Christian, aunque firme, estaba teñida de duda. Sé que no hay nada que pueda decir para borrar lo que hice, dijo Christian. Ni las palabras, ni el tiempo, ni los años perdidos podrán cambiar lo que hice. Pero necesito que sepas que nunca dejé de pensar en ti. Nunca dejé de arrepentirme por haberte dejado. Me fui porque creí que necesitaba encontrarme a mí mismo, pero me equivoqué. No soy nada sin ti. Angela, todavía en shock, lo observaba en silencio. ¿Cómo era posible que, después de tanto tiempo, después de tanta agonía, él viniera ahora a decirle que lo sentía? Las palabras de Christian no eran suficientes para sanar la herida que él mismo había causado, pero algo en su voz, algo en la forma en que la miraba, le hizo dudar de todo lo que había construido en su interior para seguir adelante sin él. El regreso de Christian no fue un cierre, ni un nuevo comienzo, ni una simple resolución del conflicto entre él y Angela. Fue un momento de revelación, una especie de catarsis que desveló las complejidades del alma humana, las contradicciones del amor y las cicatrices del pasado. Un regreso que no tenía la intención de sanar, pero que, de alguna manera, se convirtió en su propia naturaleza. Un espacio de reflexión, de cuestionamientos y de reconciliación con uno mismo. Christian regresó a la vida de Angela, pero no regresó al pasado. Más bien, le trajo el desafío de revisar su vida, de encontrar qué quedaba del amor que alguna vez compartieron, de reconocer si ambos, como individuos, serían capaces de reconstruir un amor que se había disuelto con el paso de los años. Al principio, lo que parecía ser una oportunidad para revivir lo perdido se convirtió en un espejo de los años que habían pasado. Angela miró a Christian y lo vio no solo como el joven que amó, sino como el hombre que, aunque cargaba el arrepentimiento, no podía borrar todo lo que había hecho al partir, sin dar explicaciones. El tiempo no solo había transformado a Christian, sino también a Angela,
quien se encontraba atrapada entre el deseo de perdonar y la necesidad de protegerse del dolor. El amor de su juventud ya no era un recuerdo claro y nítido, sino una mezcla confusa de sensaciones y sentimientos que se chocaban entre sí. La ausencia de Christian en su vida, aunque dolorosa, también había sido una forma de supervivencia. Ángela había aprendido, por la fuerza de la necesidad, a vivir sin él. Había forjado una existencia en la que el vacío dejado por su partida no fue ocupado por otra persona, sino por un sentido de autonomía que nunca pensó que alcanzaría. La tierra en la que se refugiaba, las rutinas diarias, las amistades forjadas en la soledad y, sobre todo, su capacidad para encontrar belleza en lo cotidiano, habían sido sus salvavidas. Ángela había aprendido a vivir con la ausencia de lo que alguna vez deseó, y con el tiempo descubrió que la vida no se define por lo que no tenemos, sino por lo que somos capaces de construir a partir de lo que nos queda. Es aquí donde se encuentra la gran lección que tanto Christian como Ángela tenían que aprender. La vida no se trata de lo que perdemos, sino de lo que somos capaces de ganar a través de las cicatrices, los desafíos y los momentos de crecimiento que nos brinda. La pérdida que Christian trajo consigo al regresar no solo incluía su arrepentimiento, sino también la posibilidad de una nueva forma de amor. Un amor que ya no fuera el de la juventud idealizada, sino uno que naciera del entendimiento mutuo, de los años vividos, del dolor compartido, y sobre todo, de la aceptación de que la vida no es perfecta, pero sigue siendo hermosa en su imperfección. Sin embargo, el regreso de Christian también desató algo mucho más profundo en Ángela. La herida de su partida, que había permanecido callada y oculta durante tanto tiempo, volvió a abrirse. Y este dolor no era solo el de la traición amorosa, sino también el de la ilusión rota, la promesa de un futuro compartido que ya no existía. La pérdida no solo se refería a Christian, sino también a la pérdida de la versión de sí misma que ella había sido antes de su partida. Ángela ya no era la misma mujer dispuesta a seguirlo hasta el fin del mundo. Ella ya había vivido, había sufrido y había crecido de maneras que él no podía comprender. Por lo tanto, el regreso de Christian no podía ser simplemente una vuelta a la historia pasada. Era una invitación a reconstruir algo completamente nuevo, algo que incluyera tanto sus recuerdos como sus vivencias separadas, pero que también reconociera que, aunque compartieran una historia, sus vidas ya no podían unirse de la misma manera. El regreso de Christian puso a prueba la resistencia emocional de Ángela, pero también la de él. Ambos se vieron confrontados con las huellas que el tiempo había dejado en sus corazones. La relación que compartían ya no podía ser la misma, y eso significaba que ambos tendrían que redescubrirse. Para Christian, esto significaba aceptar que el tiempo no podía retroceder y que las decisiones que había tomado, aunque dolorosas, ya no podían deshacerse. Tenía que enfrentarse a sus propios demonios, a la culpa que había arrastrado durante años, a la manera en que su vida había tomado un rumbo distinto al que había planeado. Para Ángela, la lucha era más interna. ¿Podría permitirle a Christian, al hombre que la había abandonado, ocupar nuevamente un espacio en su vida? ¿Podría perdonar todo el sufrimiento que su ausencia había causado, sabiendo que él no había regresado a la misma mujer que una vez amó? La verdadera pregunta era si ambos podían encontrarse en el presente sin intentar reconstruir un pasado que ya no existía. En este proceso de confrontación con el pasado, ambos tuvieron que aprender a perdonarse a sí mismos, y luego al otro. El perdón no es un acto simple ni fácil. Es un proceso largo, doloroso y complicado, porque, a menudo, perdonar no se trata solo de liberarse de la ira, sino también de reconocer que el dolor ha formado una parte esencial de lo que somos. Perdonar no solo es una cuestión de liberar los resentimientos, sino también de sanar las heridas que hemos infligido, tanto a los demás como a nuestro propio amor propio. Christian tuvo que perdonarse por no haber estado allí para Ángela, por no haber cumplido con la promesa de estar a su lado. Y Ángela tuvo que perdonarse por no haber aceptado la situación, por haberse quedado atrapada en el sufrimiento en lugar de encontrar la manera de seguir adelante. La realidad de la partida de Christian fue, en muchos aspectos, más dolorosa para Ángela que el mismo abandono. Ella había quedado atrapada en una historia que ya había llegado a su fin. Ambos tuvieron que entender que el amor no es solo un acto de espera, sino también un acto de soltar, de dejar ir. Se trata de permitir que lo que ya no forma parte de nuestras vidas se disuelva, para que algo nuevo pueda entrar en su lugar. A lo largo de este proceso, tanto Christian como Ángela se dieron cuenta de que el regreso del otro no significaba la solución a todos sus problemas. La respuesta no estaba en el reencuentro, sino en cómo cada uno enfrentó las huellas del pasado y las cicatrices que el tiempo había dejado.
El amor que existía entre ellos ya no podría ser el mismo amor idealizado de su juventud. Tendría que transformarse, evolucionar y madurar, o, simplemente, desvanecerse en la comprensión de que el tiempo no regresa y que las historias, aunque se cruzan en ciertos momentos de la vida, siguen rumbos diferentes. Al final, el regreso de Christian fue una oportunidad para cada uno de ellos de enfrentarse a la realidad de su propia existencia, de reconocer que el amor no es un rescate, sino una construcción continua. Este reencuentro, por lo tanto, se convierte en una alegoría de cómo enfrentamos nuestras propias pérdidas, de cómo entendemos que el amor, aunque es un motor poderoso, no siempre puede salvarnos del dolor del pasado. La historia de Angela y Christian es, en última instancia, una reflexión sobre la complejidad del amor, la fragilidad de las promesas y la importancia de la aceptación. Aunque las heridas nunca sanan por completo, aprendemos a vivir con ellas, a convivir con los recuerdos y a seguir adelante, aunque el futuro nunca sea lo que esperábamos. Lo más importante, tal vez, es que Angela y Christian aprendieron a ver el amor como algo que no se posee, sino que se vive, se comparte y se transforma. Y así, cada uno, por separado, continuó su camino, aunque el uno al otro ya no los uniera el mismo amor de antes, sino una comprensión más profunda del dolor, de la vulnerabilidad y de la capacidad de seguir adelante, incluso después de las pérdidas más profundas. El regreso de Christian a la vida de Angela, más que una simple reaparición en el tiempo, se convirtió en un acto profundamente simbólico. En él se reflejan las huellas del amor, la culpa y la necesidad de perdón, pero también la lucha constante con el tiempo y el cambio. Ambos personajes, en su encuentro, se ven frente a frente con la verdad de que el pasado, aunque siempre presente en sus corazones, ya no puede determinar su futuro. La historia de Christian y Angela nos enseña que el amor no siempre se ajusta a nuestras expectativas, ni se adapta a nuestras esperanzas de que todo se solucione con el paso del tiempo. La realidad de las relaciones humanas es mucho más compleja. Nos enfrentamos al dolor, a la pérdida, a la transformación y, sobre todo, a la necesidad de evolucionar como individuos. La idea de que el regreso de Christian podría restaurar lo que alguna vez fue se disuelve rápidamente ante la presencia de la nueva realidad que ambos han construido. El amor no siempre es la cura para nuestras heridas. A veces, el amor se convierte en una lección de autocomprensión, un proceso de aprendizaje en el que descubrimos lo que somos capaces de perdonar y lo que estamos dispuestos a dejar ir. En este caso, lo que Christian y Angela necesitan sanar no es solo lo que compartieron en el pasado, sino lo que cada uno ha aprendido por separado a lo largo del tiempo. El valor de la independencia emocional, el poder del autocuidado y la aceptación de que las relaciones, aunque valiosas, no pueden completarnos. Al final, la única forma en que pueden reconciliarse con su pasado es aceptar que ambos han cambiado, que sus caminos ya no se cruzan de la misma manera, y que el amor que compartieron, aunque real y genuino, ha tomado otras formas en sus corazones. Christian, al regresar, no solo busca redención por lo que hizo, sino también una oportunidad para entender quién es ahora, después de tanto tiempo y tantas experiencias vividas. Por su parte, Angela enfrenta la difícil decisión de aceptar ese regreso, consciente de que no hay vuelta atrás, que las promesas rotas no pueden ser reparadas, pero sí comprendidas. Lo que buscan ambos, en realidad, no es revivir una historia que el tiempo ya borró, sino aprender a mirar hacia el futuro, cada uno en su propio camino. El reencuentro de Christian y Angela, entonces, se convierte en una metáfora de la vida misma. Nos recuerda que las personas entran y salen de nuestras vidas, y que el verdadero desafío no es encontrar la forma de mantener a todos a nuestro lado, sino aprender a seguir adelante después de que se van. Y lo más importante aún, que el amor no se trata de aferrarse a lo que ya no existe, sino de aprender a vivir con lo que hemos aprendido de esas experiencias para seguir creciendo como individuos. En la vida, como en el amor, lo único constante es el cambio. Los vínculos que compartimos con las personas que amamos no son estáticos. Se transforman, se distorsionan, se ajustan constantemente a nuestras nuevas realidades. A veces, esa transformación implica separación, otras veces, reencuentro. Pero siempre, sin lugar a dudas, conlleva crecimiento personal. Lo esencial, al final, es que tanto Christian como Angela han crecido a su manera, en su propio proceso. Y es en este crecimiento que yace la verdadera posibilidad de sanar y avanzar, en su capacidad para aceptarse a sí mismos, tal y como son, y en la aceptación del hecho de que, aunque el amor pudo haber sido significativo en su tiempo, no es ni la única fuente de felicidad ni la medida de su valía. Esta historia, cargada de dolor, arrepentimiento y esperanza, subraya una lección fundamental: la importancia de la resiliencia. La vida sigue, incluso después de la pérdida,
incluso después de que el tiempo haya transformado lo que alguna vez fue. Y en ese continuar siempre hay espacio para la transformación, para el entendimiento, para la reconciliación tanto con uno mismo como con el otro, aunque sea solo a través del simple acto de comprender que lo que sucedió ya pasó. Lo único que verdaderamente importa es lo que cada uno decida hacer con ese conocimiento, con esa vivencia que los ha marcado para siempre. En ese acto de decisión se encuentra el verdadero poder de la vida, el poder de elegir cómo enfrentarnos al futuro, a lo que está por venir, a pesar de todo lo que hemos vivido. Gracias por habernos acompañado en este viaje emocional y reflexivo. A lo largo de esta historia, hemos explorado las complejidades del amor, el arrepentimiento y la esperanza, recordándonos que las relaciones humanas son un continuo desafío de crecimiento y transformación. Cada palabra, cada gesto, tiene el poder de abrir puertas a nuevas oportunidades, a la sanación y a un amor más profundo y significativo. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones, sobre cómo el cambio, el compromiso y la vulnerabilidad son esenciales para construir algo sólido y duradero. No importa cuán complicadas se vuelvan las circunstancias, siempre hay espacio para el perdón y la posibilidad de empezar de nuevo. Si algo nos enseña esta historia es que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha perdido, siempre y cuando haya un verdadero deseo de transformación y una disposición para crecer juntos. Así que te invitamos a reflexionar sobre tu propio camino, sobre las decisiones que puedes tomar para sanar, para avanzar y, sobre todo, para mantener viva la esperanza. Gracias por estar aquí, por compartir este momento con nosotros. Te esperamos en la próxima reflexión. Recuerda que el amor, aunque a veces complicado, siempre tiene el poder de sanar, transformar y abrir nuevos caminos. Hasta pronto. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre todo esto? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides suscribirte si realmente eres fan de esta hermosa pareja. Y, si por casualidad deseas apoyar el canal, recuerda dejarme un buen me gusta y compartir este video con alguien a quien le pueda interesar este tema. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.